El día de hoy vamos a revisar el tema glaucoma. El glaucoma, conocido como ladrón silencioso de la visión, es una de las principales causas de ceguera. Y acá estamos mirando el contenido de lo que vamos a revisar durante la clase. Entonces empezaremos diciendo, tenemos más de 8 millones de personas ciegas debido a glaucoma, y para el 2020 se espera que este número aumente a más de 11 millones en el mundo. El glaucoma es una de las principales causas de ceguera irreversible a nivel mundial, y muchas de las personas que lo tienen no saben nada de la enfermedad. Segunda causa de ceguera después de la catarata, que es la primera causa, pero además el glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible. Es un problema importante de salud pública porque el impacto aún es desconocido, y obviamente como las personas en estos años viven mucho más, su expectativa de vida es mayor, entonces tenemos un mayor número de personas que sufren de glaucoma. No se conoce la causa y tampoco hay cura, salvo obviamente en los casos en que es un glaucoma de tipo secundario. Aunque no se puede restablecer la visión perdida, es muy importante un diagnóstico temprano y un tratamiento apropiado, lo que puede ayudar a retrasar la progresión de la enfermedad. Cualquier persona puede estar afectada por glaucoma. Con suerte, el glaucoma es un poco raro en infantes y niños, limitado en adultos y jóvenes del 0,5 al 1% de la población. La frecuencia es elevada en mayores de la cuarta década, tenemos el 1%, y afecta por igual a ambos sexos. Aproximadamente 60 millones de personas alrededor del mundo viven con glaucoma, y casi la mitad de ellas no saben que lo tienen, o muchas no hacen conciencia del riesgo de padecer glaucoma. Más o menos 30 millones están perdiendo la visión lentamente sin notarlo. Para el año 2020 se espera unos 80 millones de personas a nivel mundial. Vamos a revisar cuál es el problema principal del glaucoma. Entonces recordemos que el humor acuoso, que es el que llena la cámara anterior del ojo, que está limitada por la córnea, cara posterior de la córnea, superficie anterior del iris, pupila, el humor acuoso se produce en el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar es parte de la uvea, y en los procesos ciliares se produce el humor acuoso. El humor acuoso llena la cámara posterior, que es este espacio pequeño entre la cara posterior del iris y la cara anterior del cristalino, pasa a través de la pupila a la cámara anterior, y a nivel del ángulo camerular, a nivel de esta zona, sale a la circulación sistémica. Entonces, un equilibrio entre la producción y la salida a la circulación sistémica del humor acuoso va a llevarnos a tener una presión intraocular normal. Entonces, la presión intraocular normal varía entre 10 a 20 milímetros de mercurio. Mayor de 21 se considera hipertensión ocular, paciente sin glaucoma pero con sospecha de glaucoma, y por lo tanto no debemos olvidar además que hay casos de glaucoma de presión normal. Por lo tanto, no es necesario tener presión intraocular elevada para tener un diagnóstico de glaucoma. Y en la figura vemos el camino del humor acuoso, desde que se produce en los procesos ciliares del cuerpo ciliar, cámara posterior, pupila, cámara anterior, y su salida a nivel, la gran mayoría de humor acuoso a través del ángulo camerular. Entonces, ¿qué pasa? Si la presión intraocular aumenta, ¿a qué nos va a llevar esto? A un daño en el nervio óptico. Al dañarse el nervio óptico, van a morir las fibras nerviosas que lo conforman, se va a reducir el campo visual de la periferia al centro, y el proceso final va a llegar al paciente a la ceguera. Entonces, por definición, glaucoma va a ser el grupo de enfermedades oculares que llevan al daño progresivo del nervio óptico, o también
una mejor definición, podríamos decir más específica, neuropatía óptica, es una enfermedad del nervio óptico, crónica, progresiva, usualmente bilateral y asimétrica, que puede llevar al paciente a la ceguera irreversible por compromiso del campo visual. En la figura tenemos cómo, si bien el humor acuoso está producido en la parte anterior del ojo, diríamos, procesos ciliares del cuerpo ciliar, cámara posterior, cámara anterior, si el humor acuoso no drena adecuadamente del contenido del globo ocular, que es un globo cerrado, la presión dentro de todo el globo aumenta y al aumentar y presionar las fibras nerviosas de la retina, estas van a empezar a dañarse, van a empezar a morir literalmente, y entonces eso explica la pérdida del campo visual de la periferia del centro. Pasaremos a hablar de los tipos de glaucoma. Esencialmente tenemos un glaucoma de ángulo abierto, diríamos que es un ángulo anatómicamente normal, un ángulo estrecho llegar hasta el caso de ser cerrado, glaucomas de tipo secundario, secundario a alguna causa que ya se conoce, y el glaucoma congénito. Empezaremos revisando el glaucoma de ángulo abierto. Tenemos aparentemente todas las estructuras normales y este glaucoma de ángulo abierto va a ser glaucoma primario, se llama también glaucoma primario de ángulo abierto, glaucoma crónico simple, glaucoma esencial. Dentro de este tipo de glaucoma vamos a tener un glaucoma de presión normal, de tensión normal. ¿Qué significa? La presión intraocular va a estar entre 10 a 20 en valores menores de estos que se consideran normales y sin embargo para el ojo del paciente va a ser una presión alta y esto puede también llevarlo a la ceguera. Y como dijimos antes, la sospecha de glaucoma en los casos en los cuales la presión ocular está sobre los límites considerados normales, esto es mayor de 20, 21, pero sin tener otros cambios, entonces cae en el diagnóstico de hipertensión ocular. Igual todos, glaucoma de ángulo abierto. Entonces, el glaucoma primario de ángulo abierto ocurre cuando el drenaje desde la cámara anterior del ojo ocurre muy lentamente, haciendo que la presión intraocular aumente. Más o menos el 90% de todos los casos de glaucoma son de este tipo, con frecuencia es asintomático, por lo que estos no se detectan, estos glaucomas, hasta una etapa avanzada. Factores de riesgo para tener este tipo de glaucoma. El primer factor de riesgo son los genéticos, tener una historia familiar de glaucoma, antecedente de abuelos, padres, algún tipo familiar directo que haya tenido glaucoma, obviamente asociado a la susceptibilidad de cada persona. Tenemos luego los factores oculares, la presión intraocular, que ya dijimos que a pesar de que pareciera estar normal, pudiera ser alta para ese ojo. Tener córneas muy delgadas, ser miopes, en especial miopes altos, son factores de riesgo para el glaucoma. Y tenemos los factores sistémicos, como las endocrinopatías, entre ellas la diabetes mellitus, y los factores vasculares como la hipertensión arterial. Entonces, ¿por qué se caracteriza este tipo de glaucoma? Asintomático, queremos volver a recalcar. Recuerden lo que dijimos al comienzo, ladrón silencioso de la visión, generalmente bilateral, asimétrico, progresa lentamente, no produce dolor ni molestias, volvemos a insistir, asintomático. Defectos precoces se pueden detectar de modo casual. La pérdida del campo visual va de la periferia al centro, como vemos en la figura. La visión, la calidad de la visión no se altera, el paciente puede estar viendo 20/20 y sin embargo está perdiendo la visión de la periferia al centro, que muchas veces pasa desapercibida. Algunas veces el paciente puede ver halos luminosos alrededor de los objetos luminosos, de los focos, por ejemplo. Y en fases avanzadas llegar a una visión en túnel. ¿Por qué? Porque la pérdida del campo ya está muy avanzada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? A través de unas pruebas, entre ellas la primera es la tonometría. ¿La tonometría en qué consiste? En determinar la presión intraocular.
Esencialmente estamos viendo en la figura los dos tipos de tonómetros más conocidos, como el tonómetro de indentación o de Schotz y el tonómetro planático, que va adaptado a la lámpara de hendidura, en el cual previamente en ambos se coloca anestésico tópico porque ambos van a tocar la córnea del paciente. Y en el caso del tonómetro de aplanación nos va a marcar al costado del mismo tenemos una escala donde nos marca la presión, y en el tonómetro de Schotz vamos a leerlo en la parte superior. Existen unos tonómetros de aire que no tocan la córnea y que son utilizados generalmente en campañas. Examen muy importante, la oftalmoscopía, el examen del fondo de ojo, en el que todo médico debería conocer cómo hacer un fondo de ojo, mirar, por lo menos reconocer en el fondo de ojo la cabeza del nervio óptico, la papila, la cual en la parte superior la vemos de características normales. Vemos los vasos que están distribuidos para el lado temporal, nasal y en los 4 cuadrantes, y en el centro la arteria y la vena central de la retina. Normalmente en el ojo tenemos en el nervio óptico una excavación fisiológica que puede variar de cero comparando que no hay nada de excavación en relación al tamaño de la papila, o llegar, como en las figuras de abajo, casi hasta un 0.8 décimas de excavación. ¿Cómo sabemos que está excavado? Porque miramos los vasos que van aquí y acá se pierde. Este vaso de acá no sabemos de dónde sale. Entonces, este es el borde de una especie de olla de frijoles, esas ollas de barro en las cuales podemos ver el borde, pero el fondo no lo vemos porque está, digamos, visto de arriba abajo, tiene una excavación hacia los costados. Bueno, es lo mismo que pasa con el nervio óptico cuando la presión del ojo está aumentada, y la zona más factible de poder ser protruida, digamos, es la esclera, que es por donde atraviesa las fibras nerviosas, atraviesan el globo ocular para ir hacia el cerebro formando el nervio óptico. Entonces vemos en este caso un ejemplo de excavación fisiológica que ya dejó de ser fisiológica, está aumentada. Posteriormente tenemos el examen de campo visual. ¿Qué pasa en la campimetría? La campimetría nos va a permitir reconocer, lograr un diagnóstico precoz. Podemos encontrar las lesiones y además nos sirve para control. La campimetría se realiza en un perímetro manual tipo Goldman, como el que vemos acá en la figura superior, donde hay una campana que es donde el paciente va a colocar la barbilla, la frente y va a mirar al fondo, y cuando ve una lucecita que va a aparecer por cualquier lado va a tocar un timbre y el examinador está del otro lado, como acá, y va marcando donde el paciente avisa que vio la luz. Y actualmente el más utilizado, que es el perímetro automatizado computarizado, el analizador de campo visual de Humphrey, por ejemplo, que ya tiene un programa de software para poder emitir el informe del campo visual. ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos, perdón, podemos en la mano izquierda vemos el esquema del campo visual del tipo computarizado, y en la derecha estamos viendo el campo visual computarizado, que es un esquema de otro tipo. Este ya es el primero, casi no se utiliza, pero acá vamos viendo cómo nos marca las zonas, los espacios en los que el paciente ya no ve, y justamente sigue en la misma curva, el mismo diseño de las fibras nerviosas dentro de la retina, la capa de fibras nerviosas que, como ustedes recuerdan, son arqueadas. Acá vemos también la zona del defecto en la parte central, en los 30 grados centrales, que es lo que nos muestra el perímetro computarizado. El otro examen que hay que hacer se llama gonioscopía, que a la vez nos sirve para el diagnóstico y para el tratamiento.
específicamente cuando tendremos que aplicar láser, por ejemplo. Entonces, en esta figura vamos a recordar de qué modo podemos tener una estimación de la profundidad de la cámara anterior con nuestra linterna, colocada tangencialmente a la córnea del paciente. Si éste se ilumina toda la superficie anterior del iris, es una cámara amplia. Si tenemos una cámara anterior estrecha, que es lo que pasa cuando colocamos nuestra luz, se va a iluminar una parte y la otra queda oscura. Entonces, con este simple examen en emergencia, utilizando su linterna, ustedes pueden tener una idea de que el paciente tiene una cámara estrecha que podría obstruirse, podría cerrarse y provocar un daño muy severo al paciente. Entonces, la gonioscopía va a utilizar un lente especial que se llama gonio lente, el cual tiene un espejo, como vemos acá, visto de la parte superior y visto en corte lateral. La luz cae en el espejo, ilumina el ángulo y nos permite ver las estructuras del ángulo. Entonces acá tenemos un gonioscopio y acá está colocado sobre la córnea del paciente y a través de los espejos vamos a ver las estructuras del ángulo. Acá tenemos lo que se observa en la gonioscopía y en el esquema los componentes del ángulo camerular. Hay otros exámenes que podrían ayudar, como la paquimetría, también importante porque va a medir el espesor de la córnea. Si el grosor es menor o mayor, ¿a qué nos podría llevar? Si la córnea es muy gruesa o muy delgada, a que cuando tomemos la presión al paciente, esta va a ser subestimada porque nos va a dar un valor diferente. Entonces, normalmente el espesor corneal es entre 490 y 560 micromicras. El valor de la paquimetría sirve para corregir el valor de la presión intraocular y determinar la presión intraocular real del paciente. Tenemos otras técnicas de imágenes como la tomografía de coherencia óptica o llamada OCT, el analizador de fibras nerviosas, la tomografía por láser confocal. Pueden ayudar, pero en realidad su sensibilidad y especificidad no es muy alta. Tenemos ahora el tema del tratamiento. El tratamiento de inicio va a ser médico y acá nos enfrentamos a algunos retos. ¿Cuándo iniciar el tratamiento? La decisión va a ser individualizada de acuerdo a cada paciente, como la presentación clínica, qué factores de riesgo tiene, qué edad tiene el paciente, cuál es la expectativa de vida, qué tipo de glaucoma tiene, qué presión intraocular va a producirle daño campimétrico a ese paciente individualizado, cuál es la magnitud de la pérdida de la visión a través de la observación y evaluación del campo visual. Y el tratamiento se enfrenta a dos tipos de iatrogenias. Un tratamiento innecesario, demorar el inicio del control del glaucoma, y esto obviamente llevará a serios problemas. ¿Por qué? Porque el tratamiento no siempre es inocuo, puede tener efectos indeseados, efectos adversos en el paciente, y por otro lado, el tratamiento no es barato, es bastante caro, y entonces obviamente también le va a producir un daño al paciente. El objetivo del tratamiento en los pacientes con glaucoma es mantener la función visual para que éste pueda conservar una buena calidad de vida y obviamente a un costo sostenible, lo más posible. De inicio, el tratamiento es médico. Inicialmente, la mayoría de pacientes que no tengan contraindicaciones empieza con análogos de las prostaglandinas, beta bloqueadores y otros. Y si el tratamiento médico no funcionara, se pasa al tratamiento quirúrgico, para el cual existen muchas técnicas. Incluso el tratamiento quirúrgico incluye, podríamos considerar una forma de tratamiento quirúrgico, el uso del láser. Cuando hablamos de glaucoma de ángulo cerrado, cuando anatómicamente el paciente va a tener una cercanía mayor, digamos, a lo usual entre la cara anterior del iris y la superficie posterior de la córnea. Entonces, este espacio que vimos, que en el ángulo abierto es más o menos de 45 grados, aquí está muy cercano.
Entonces, ¿qué pasa si la pupila se dilata? El iris se recoge hacia esta zona periférica y el ángulo se va a cerrar porque vimos que estaba muy estrecho. Normalmente la presión intraocular, el humor acuoso que seguía este camino y salía por acá, ¿qué va a pasar? No tiene por dónde salir, el humor acuoso se va acumulando en la cámara anterior y obviamente, ¿qué es lo que va a aumentar? La presión intraocular. Entonces, hablamos de glaucoma de ángulo cerrado. Es un glaucoma primario también. ¿Por qué? Porque en el inicio el paciente ya viene así constituido anatómicamente. Y este puede ser con o sin bloqueo pupilar hasta llegar a un ataque agudo de glaucoma, que es cuando el ángulo se cierra súbitamente. Entonces, un glaucoma primario de ángulo cerrado puede ser agudo, subagudo, puede estar en forma crónica. Es una verdadera urgencia médica porque si no se trata rápidamente el paciente va a quedar ciego en muy poco tiempo. Bueno, tiene factores de riesgo, mayores de 50, ser mujeres, asiáticos. La presión puede llegar a niveles tan altos como 70 u 80 milímetros de mercurio y vamos viendo algunas de sus características. Miren el tamaño de la cámara anterior. Prácticamente aquí se está iluminando la córnea. Acá se está iluminando el iris. La cámara anterior es prácticamente plana, no existe este espacio, ¿no? La separación que debería haber entre la córnea y el iris. La pupila está midriática, la córnea está edematosa y hay mucha hiperemia. Obviamente, con esa presión tan alta de 70 u 80, el paciente está con muchísimo dolor. ¿Cómo hacemos el diagnóstico y qué vamos a hacer para el tratamiento? El paciente de dolor intenso puede llegar a tener náuseas y vómitos. Vamos a buscar la hiperemia conjuntival, la cámara estrecha o plana, midriasis ya dijimos, edema corneal. Recordar que es una emergencia, tenemos que bajar la presión intraocular, puede ser por glicerina, por el uso de glicerina o con el uso de glicerina o acetazolamida o ambos, vía oral, manitol sistémico o bajar la presión y llegar a la cirugía. Dijimos que hay un alto riesgo de perder la visión. Entonces hay algunas diferencias entre los glaucomas de ángulo abierto y ángulo cerrado. Ángulo abierto, el 60-70% de glaucomas, y vemos que el ángulo cerrado son mucho menos, 10%. Generalmente el de ángulo abierto es crónico, el de ángulo cerrado es agudo. El glaucoma de ángulo abierto es asintomático, el de ángulo cerrado es sintomático. El de ángulo abierto puede asociarse a miopía, el de ángulo cerrado, lo contrario, a la hipermetropía, donde el ojo es anatómicamente más pequeño que en el miope. Casi siempre es sexo masculino, sexo femenino el ángulo cerrado, aunque también les puede dar a los hombres. El de ángulo abierto puede ser simétrico y el ángulo cerrado asimétrico. Pasamos al otro tipo de glaucoma, es el glaucoma secundario, es aquel que dejó de ser esencial o primario. En todos conocemos la causa. Puede ser un glaucoma por pseudoexfoliación, facolítico, en los casos en que el cristalino se rompe por algún motivo y el material del cristalino inunda la cámara anterior cerrando el ángulo, inflamatorio asociado a uveitis o otras cosas, glaucoma neovascular después de obstrucción de venas centrales de la retina, problemas de diabetes, después de un traumatismo, hemorragia intraocular, uso de corticoides, presencia de lente intraocular, uso de sustancia viscoelástica y puede también asociarse a tumores, quemaduras, desprendimiento de retina y otros. Y por último tenemos los glaucomas congénitos. Estamos viendo un niño con glaucoma congénito que está siendo sometido a la toma de la presión intraocular. Puede ser desde muy pequeñitos o aparecer en la infancia asociado a anomalías congénitas como aniridia, síndrome de Axenfeld, síndrome de Rieger, glaucoma infantil asociado a hemangioma encefalotrigeminal, neurofibromatosis, otros. Acá vemos en el esquema, en el dibujo de John Craig, que está muy claro, un dibujo muy antiguo,
del cual el ojo normal tiene un tamaño normal, digamos, para el niño, y el ojo con glaucoma, bueno, está con eh, un globo ocular más grande que se llama buftalmos, ¿no? Que este además va a llevar a ver el color de la córnea que está edematosa, va a ser un tono celeste, entonces niños muy lindos con ojos muy grandes, pero que además lagrimean mucho, vamos a sospechar que tengan glaucoma congénito. Acá tenemos en la otra figura, en el otro esquema, glaucoma asociado con enfermedades hereditarias o familiares, y vemos a este niño que tiene un hemangioma capilar, tiene problemas en el iris, problemas de neurofibromas, y entonces ectropión de la uvea también, y problemas en el ángulo. Entonces vemos que en el glaucoma congénito primario se hablaba de la presencia de una membrana transparente, la membrana de Barkan, y en el glaucoma infantil la presencia de problemas de desarrollo en el iris. Entonces, síntomas comunes del glaucoma congénito va a ser el lagrimeo, epífora, sensibilidad a la luz, el niño se queja de mucha fotofobia, va a estar siempre con blefaroespasmo, está cerrando el párpado constantemente. Obviamente en los signos vamos a encontrar presión intraocular elevada, la córnea muy grande, vimos que el ojo crece, además va a estar opaca por el edema corneal, van a ver las estrías de Hub porque se rompe la membrana de Descemet, que es una de las membranas de la córnea, el globo llega al buftalmo, su ojo de buey, muy grande, y con daño en el nervio óptico. El diagnóstico en el caso de glaucoma congénito, bueno, por los síntomas en la córnea, los cambios en el fondo de ojo, los datos en la tonometría, gonoscopía y biometría, vamos a llegar al diagnóstico. El tratamiento siempre es quirúrgico y la eficacia del mismo va a depender de qué tan pronto se realice, pero en general el pronóstico es bastante malo. La goniotomía puede, a través de córnea clara, la trabeculotomía, segunda, tercera década, digamos, puede usarse. Y si no hay éxito en la trabeculectomía, más el uso de antimetabolitos, y si tampoco con esto se consigue bajar la presión, puede llegarse al uso de implantes o válvulas que permitan la salida del humor acuoso. Entonces, ¿qué debemos hacer para evitar la ceguera por glaucoma? La recomendación para todos nuestros pacientes: someterse a controles anuales con el oftalmólogo para realizar dos exámenes básicos, el fondo de ojo y la presión ocular, y obviamente si encontramos cambios en el nervio óptico o alteraciones en la presión ocular, tenemos que pedirle el resto de exámenes. La gonioscopía para saber qué tipo de ángulo tiene y hagamos el diagnóstico de glaucoma de ángulo abierto o de ángulo cerrado, y obviamente le pediremos la campimetría para saber cuánto de nervio óptico ya tiene muerto, digamos, cuánto de campo visual ha perdido, y en base a esto podremos saber cuál es el pronóstico también del paciente. En conclusión, recordemos que el glaucoma es un grave problema de salud pública y que es muy importante la detección temprana para no llegar a esto. Tenemos un fondo de ojo con el nervio óptico totalmente atrófico, muerto, vemos totalmente blanco, y prácticamente se ve la lámina cribosa, la esclera, y el paciente está ciego. El problema es que se quedan ciegos muy jóvenes. Y entonces en la siguiente figura vamos a ver cómo es que a través del tiempo se empieza a perder el campo visual. Vemos que la agudeza visual central permanece, el paciente está viendo, digamos, perfectamente, puede estar en 20/20, pero periféricamente está quedándose literalmente en la oscuridad. Causa irreversible de ceguera una vez que se establece, dado que el nervio óptico se muere, no hay recuperación, y entonces terminamos con pacientes ciegos. Recordar que la segunda causa de ceguera a nivel mundial y la primera causa de ceguera irreversible, dado que la causa primera de ceguera en el mundo, que es la catarata, si todo el ojo está bien, se opera,
y la visión se recupera. Entonces la catarata es la primera causa de ceguera, pero reversible. Muchas gracias por su atención.